Vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos están ya dispuestos a la palabra? Vamos a concluir en esta mañana con el tema que hemos estado compartiendo la serie. Así que busquen su Biblia, el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, verso 19. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 19 al verso 22. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Póngase de pie, iglesia, para darle lectura a esta palabra. Vamos a estar compartiendo la palabra ahí en 1 Samuel capítulo 8, verso 19 al verso 22. A ver si no se vaya a acoplar esto, por favor, veo como que si se va a sentir, se va a acoplar un poco. Dice así la palabra, leámonos entonces, va a salir el apoyo visual en las pantallas, dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá un rey sobre nosotros y nosotros seremos también como las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Dígale a la persona que está a su lado: sonríe porque Jesús te ama. Y den una linda sonrisa y puede tomar asiento. Estamos compartiendo la palabra del Señor y vamos a verla en lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y hemos estado viendo la serie Un rey conforme al corazón del pueblo, un rey conforme al corazón del pueblo. Y en esta palabra, que la verdad ha sido algo maravilloso, nos ha llevado a ver distintos temas importantes que van captando nuestra verdad, en nuestra realidad, en muchas áreas de nuestra vida. Y digo áreas de nuestra vida ya que van viendo la importancia de cómo nosotros como seres humanos tenemos que ser con Dios. Y el primer tema que nosotros vimos dentro de lo que es en sí un recordatorio general de cada uno de los temas y poder concluir con el tema principal que hoy día vamos a ver. Vimos el primer tema que nosotros vimos fue: un hombre que no deja huellas es un hombre que no marca historia. Y nosotros cuando vimos esa palabra, especialmente ese tema, nos dimos cuenta de que Dios había marcado en el pueblo de Israel un ebenecer para la nación de Israel. Y digo que había marcado un ebenecer, ya que el ebenecer, si bien es cierto, significaba hasta aquí nos ayudó Jehová. Si hacemos un recordatorio, la ciudad, cierto, de Israel había sido en 2 oportunidades por los filisteos, cierto, atacada, habían sido dañados, habían muerto muchas de su familia, habían sido derrotados, sus tierras habían sido tomadas, sus hijos, cierto, habían sido tomados, sus hijas habían sido violadas y tantas otras cosas más que sucede en lo que es una guerra. Dentro de ello, entonces, ellos recapacitan, se vuelven a Dios a través de la palabra del profeta, y el profeta les dice: si ustedes claman a Dios y obedecen a Dios, Dios va a venir en victoria, ¿cierto? Y va a hacer que sus enemigos retrocedan. Y ellos le creyeron a Dios, y Dios les da una victoria maravillosa e increíble. Y de esa manera, entonces, el profeta le habla ebenecer: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y cuando nosotros vimos esa palabra, nos dimos cuenta en que ese ebenecer había marcado el antes y el después de su propia vida, ya que el pueblo de Israel, cierto, estaba enferma espiritualmente, pero de la enfermedad espiritual Dios los trajo, cierto, a una nación bendecida y a una nación sana. Luego después nosotros encontramos y vimos que Samuel con ese ebenecer les estaba diciendo algo bien importante. Si bien es cierto, Dios hasta aquí les ha ayudado, pero lo que venga de aquí en adelante también dependerá de ustedes, no solamente de Dios. Dios ha venido a hacer lo suyo, pero a ustedes ahora también tienen que poner de su parte. Y en eso Dios les enseñaba: si ustedes ahora quieren marcar su futuro, eso dependerá de ustedes. Y no solamente de su futuro, sino que nosotros también vimos en que ellos le decía Samuel con ese ebenecer: si Dios, bien cierto, ha cumplido su promesa, dependerá de ustedes si quieren que esas promesas sean cumplidas el día de mañana. También nosotros vimos que ese ebenecer lo que hacía era permitir, cierto, que las bendiciones de Dios permanecieran dentro de su vida. Pero para que la bendición de Dios permaneciera dentro de su vida, iba a depender también de ellos. En otras palabras, iba a depender del pueblo si ellos dejaban huellas o estas huellas eran borradas. Fue ahí entonces que nos damos cuenta que Samuel, al decirlo esto,
Hasta aquí los ha ayudado Jehová. Le estaba diciendo, ahora son ustedes los que tienen que dejar las huellas el día de mañana. En otras palabras, dependerá de ti y dependerá de mí lo que yo pueda marcar el día de mañana en mi futuro. Mi futuro puede ser bendecido o puede ser dañado, no porque Dios así lo quiere. Lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida es colocar una vida de bendición. Pero dependerá de nosotros si nosotros marcamos huellas el día de mañana y que estas huellas sean de bendición para nuestra vida. Entonces lo que nosotros vimos con la nación, y eso pasa constantemente en cada una de nuestras vidas, en que la nación de Israel tenía una gran oportunidad de poder dejar huellas, cierto, y marcar huellas frente a sus enemigos. En otras palabras, hacer que sus enemigos nunca más le hacían frente en esa guerra que obviamente se marcaban literalmente en aquel entonces. Pero una de las preguntas que nosotros lo hacíamos, ¿habrá el pueblo escuchado la voz del profeta Samuel? Ellos habrán dicho, no, ahora desde ahora en adelante sabemos que nuestros enemigos han sido derrotados. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar a este pueblo, ¿cierto? Y vamos a hacerle fiel a Dios y vamos a confiar en Dios porque Dios ha devuelto nuestra tierra, ha devuelto, ¿cierto? Nuestra heredad. Dios ha hecho que nuestros enemigos retrocedan y no nos hagan daño. Así que vamos a seguir. ¿Habrá sido ese el corazón de la nación? La verdad que vimos, cierto, con eso, en que se levanta la nación y vimos el tema, un corazón con una petición equivocada. ¿Y qué vimos ahí? Lo que vimos ahí, hermano, es que nos deja marcado lo fácil y rápido que el hombre se olvida del favor de Dios. Y cuando digo lo rápido que el hombre se olvida del favor de Dios, a eso yo le llamo, hermano, y le marco lo que significa y lo que dice una mente frágil. Todos nosotros como seres humanos somos de mente frágil. Muy rápidamente nos olvidamos lo maravilloso que Dios ha sido para con nosotros. Pregunto en esta mañana, ¿para cuánto Dios ha sido maravilloso? Amén. Dentro de eso maravilloso que Dios ha sido con nuestras vidas, es muy rápido que nosotros, lamentablemente, nos podamos olvidar de lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios ha hecho en mí. Porque si nosotros vemos a la nación de Israel, ellos como ancianos vinieron representando al pueblo, ¿cierto?, de la nación de Israel y vinieron donde Samuel a hacer una petición. Y la petición que ellos le había hecho, le hicieron a Samuel, Samuel, ¿sabes qué? Necesitamos que nos des un rey como las demás naciones. Y nosotros cuando vimos ahí una petición equivocada, nosotros vimos instantáneamente que ellos, al decirle a Samuel que queremos una nación como las demás naciones, un rey como las demás naciones, instantáneamente para Samuel eso representó que los corazones de los ancianos eran corazones desagradecidos. Desagradecidos por todo lo que Dios había hecho para su vida, porque rápidamente Samuel se dio cuenta que se habían olvidado cómo Dios los saca de una nación enferma y los transforma en una nación victoriosa, cómo Dios había traído paz frente a sus enemigos, porque no se olviden, cierto, que sus enemigos le estaban rodeando, que eran los filisteos. Rápidamente ellos ya le habían hecho guerra un par de veces y habían sido derrotados, y sin embargo ahora a través del profeta que coloca en el altar, cierto, una ofrenda y le dicen, ahora por favor mira, los enemigos están ahí, ora a Dios para que nos proteja. Así lo hizo Samuel. Dios escuchó la voz de Samuel y le trajo la victoria en una forma maravillosa, pero aún así la nación se había olvidado cómo Dios había derrotado a sus enemigos. No solamente eso, cómo Dios le había permitido recuperar sus tierras. No se olviden que los filisteos habían tomado posesión de los terrenos del pueblo de Israel. Sin embargo, después Dios le da la oportunidad que esos terrenos fuesen, cierto, restaurados y fuesen, devueltos a las manos del pueblo y de la nación de Israel. Pero ellos rápidamente se habían olvidado de cómo Dios había obrado sobre su vida. Se habían olvidado, hermano, y estaban un poco aburridos de cómo cierto Samuel le gobernaba, cómo él traía justicia y le gobernaba sobre la nación. Eso lo daba a entender, hermano, que la nación había conseguido paz, justicia y prosperidad a través de lo que Dios le había dado a sus propias vidas. Pero sin embargo la nación tenía una mente frágil y se habían olvidado rápidamente de lo que Dios había hecho para sus vidas. Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que en esa petición entonces nos da a entender cuántos ellos perdieron sencillamente el enfoque cuando ellos empezaron a mirar alrededor, porque esto es lo que sucede. Sucede, cierto, que los ancianos vienen, le dicen a Samuel, Samuel, ¿sabes qué? Queremos un rey físico, tangible, que lo podamos mirar. Ya no queremos ese Dios invisible
que nos da, cierto, un buen terreno, que nos da a la familia. Ya nuestras familias no son tomadas por los enemigos y quitadas nuestras vidas. Ya no queremos estos terrenos maravillosos que sale, cierto, los frutos cada momento de las cosechas. Ellos, en otras palabras, estaban diciendo, estamos aburridos de ellos y queremos a alguien que nos pueda gobernar. Eso daba instantáneamente de que ellos estaban poniendo y habían sacado la mirada de parte de Dios y empezaron a mirar alrededor. Y al empezar a mirar alrededor y se desenfocaron de Dios inmediatamente, al desenfocarnos de Dios, en nosotros empezamos a pedir conforme a nuestro corazón y no conforme al corazón de Dios. Y eso es un poco lo que le pasó a la nación de Israel, que cuando ellos sacaron su mirada de Dios y empezaron a mirar alrededor porque dijeron, queremos un rey como las demás naciones lo tienen. Y al mirar las demás naciones, entonces, instantáneamente pusieron en el corazón no lo que había enfocado en Dios, en que Dios lo había bendecido, había alejado, cierto, a sus enemigos, sino que conforme al corazón de su propia vida, queremos un rey ahora que nos gobierne. Y eso entonces nos llevó al tema, a un corazón partido. ¿Y qué vimos en ese tema? Vimos cómo la nación de Israel, ¿cierto?, había tenido un modelo maravilloso de gobierno, un gobierno teocrático, que entendíamos, ¿cierto?, como gobierno teocrático, ¿cierto?, un gobierno guiado por Dios, gobernado por Dios, en donde habían sido gobernados, ¿cierto?, y dirigidos como un juez y un profeta modesto, ¿cierto?, como era Samuel. Samuel, el cual tenía el favor de Dios, y ese favor de Dios lo tenía cuando se comunicaba con Dios, cuando Dios le revelaba la palabra, y a través de esa revelación y comunicación, ¿qué es lo que hacía Dios? Dios traía justicia y traía paz sobre las naciones. ¿Qué mejor gobierno que el gobierno teocrático de Dios para nuestras vidas? Y eran bendecidas sus propias vidas. Samuel los gobernaba, colocaba jueces en las naciones y en las ciudades que correspondían para que cada uno de ellos recibiese una justicia justa. Pero aún así, ellos no estaban contentos con lo que ellos querían. Ellos querían, en otras palabras, ¿cierto?, un rey con postura de rey, con corona de rey, con capa de rey, con caballo de rey. En otras palabras, ellos querían, ¿cierto?, uno que tuviera capa de púrpura, posiblemente tuviera un ejército, tuviera un estado, ¿cierto?, que lo gobernase. Y eso es lo que ellos buscaban en su corazón. Aún así, a la nación de Israel le apetecía más tener un gobierno terrenal que un gobierno guiado por Dios. Eso nos indicó inmediatamente en ese corazón partido lo increíble que el hombre entonces se olvida del favor de Dios. Por eso para Samuel nosotros vimos que se le fue difícil escuchar lo que los ancianos decían. ¿Y por qué se le fue difícil a Samuel escuchar lo que los ancianos decían? Porque nosotros vemos que Samuel tiene una reacción. ¿Cuál es la reacción que tuvo Samuel? La reacción que tuvo fue una reacción de disgusto. Se disgustó por lo que los ancianos le estaban diciendo. ¿Pero por qué él se disgustó? Se disgustó, ¿cierto?, por la petición, por el hecho de que la petición le estaba diciendo a Samuel, en otras palabras, indirectamente, le estaba diciendo a los ancianos, decirles, ¿sabes qué? Queremos un rey como las demás naciones. Le estaban diciendo inmediatamente, lo que queremos es un gobierno de un hombre. En otras palabras, indirectamente le estaban diciendo a Samuel que se estaban quejando del gobierno y del honor que significaba servir a Dios y que Dios lo gobernara. Para Samuel le fue extraño y le fue doloroso y se disgustó en el corazón al decir que un poco tiempo atrás la nación le estaba diciendo, ruega a Dios que nos libre de nuestros enemigos, y así lo hizo Samuel. Rogó a Dios, oró a Dios, Dios vino frente a sus enemigos y sus enemigos inmediatamente Dios mandó truenos, hermano, de una forma increíble, que se asustaron, se atemorizaron en sus corazones y retrocedieron y no vinieron a hacerle frente porque ellos sabían que Dios nuevamente salía levantado en la nación de Israel, pero aún así ellos con esa petición se habían olvidado de lo que Dios había hecho para sus vidas. Y por eso Samuel se siente un poco atrás. Ustedes me estaban pidiendo que orara por sus enemigos y ahora me están pidiendo en que ustedes quieren ser gobernados por un hombre. La verdad que no los entiendo. Y eso un poco nos pasa en nuestras propias vidas. Pero lo lindo de todo esto es que Dios viene y dentro del discurso, ¿cierto?, de la reacción de Samuel en poder decir, sentirse disgustado, Dios viene y consuela el corazón de Samuel. Y eso es lo maravilloso de Dios. Y la verdad que tú y yo tenemos que ser agradecidos de cómo Dios es para nuestras vidas. Porque si Dios tuviera una reacción como nosotros la tenemos, la verdad que ya no existiríamos. Porque nosotros como hombres y como personas
nuestras reacciones son inmediatas, incluso sin pensarlas. A veces reaccionamos y después pensamos. ¿O no le pasa eso? ¿Le ha pasado alguna oportunidad? Y después nos arrepentimos de haber lo que dijimos o lo que hicimos. Pero sin embargo, en esta oportunidad, Dios podía haber hecho exactamente lo mismo. Era Dios. Y si le pueden quitar, por favor, yo siento, hermano, si le puede ayudar, siento como que se va a acoplar. Si se los voy a apoyar, o le pueden bajar un poco acá, se los voy a agradecer. Y dentro de eso nosotros vemos entonces de que Dios le dice a Samuel, ¿sabes, Samuel? No lo tomes tan duro, no lo tomes tan a pecho. La verdad que aquí hay algo que pasa. Y lo que están haciendo el pueblo de Israel contigo, no te lo están haciendo a ti, me lo están haciendo a mí. Entonces Samuel, en otras palabras, yo creo que quedó tranquilo, porque le dijo, ellos no se están metiendo contigo, se están metiendo conmigo. Pero como nosotros vemos aquí en la palabra, y lo vimos la vez pasada, en que Dios es tan maravilloso y tiene un corazón tan de padre, y si alguien que tiene paciencia es ese Dios, y la paciencia que tiene es bastante grande para nuestras vidas, en que dice, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, Samuel, anda y dale todo lo que ellos quieran. Dáselo todo. Y vimos eso como la reacción del padre con un adolescente. Y eso es lo que nosotros vimos. La reacción de Dios con el pueblo de Israel es como ese adolescente que muchas veces, cierto, se enoja por todo y piensa que los papás no lo entienden y los papás al final no lo escuchan. Y si los padres le dicen, sabes que no hagan esto, es porque el padre sabe que el día de mañana, como son tercos, van a hacer lo que ellos quieran, pero el día de mañana van a vivir las consecuencias. Es un poco lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ok, ¿quieren un rey? Samuel sabe que dáselo. ¿Y qué fue lo que nosotros vimos? Vimos la respuesta a la petición. ¿Y qué es lo que vimos en la respuesta a la petición? Vimos entonces que Samuel expone todo, cierto, a la nación, y a esto especialmente a esos ancianos, con lujo y detalle. Le dice, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que le voy a dar un rey, pero tengo que decirles algo. Dale la advertencia. ¿Y cuál fue la advertencia? No realmente de los derechos del rey general, sino que la forma como el rey iba a reinar sobre ellos. Y no solamente la manera como iba a reinar sobre ellos, sino que ahora el modelo que ustedes van a alcanzar y van a tomar como rey va a ser el mismo modelo que las demás naciones que están a su alrededor que tienen. Ese modelo va a ser también para ustedes como rey. Y mira lo que pasa acá. Y lo encontramos entonces, y la semana pasada vimos esto, en que Samuel entonces le explica, ¿cierto?, a los ancianos las consecuencias que iban a traer, ¿cierto?, al someterse a un rey humano. Y fue muy claro en Dios en decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que va a suceder. Pero lo más curioso de todo esto, que aunque Dios les da y les declara esto es lo que les va a pasar, yo uno pensaría después de todo lo que le dijo, que vimos la semana pasada, el pueblo de Israel hubiera dicho, ¿sabes qué? Tienes razón, mejor queremos ser gobernados con Dios. Pero la verdad que Israel no escuchó, no quiso escuchar lo que el profeta les estaba advirtiendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Por un lado, cierto, existía la preocupación en el corazón de Samuel, porque Samuel amaba a la nación. Había aprendido todo, cierto, desde un principio, había aprendido en su corazón amar a la nación y servir a la nación de una manera increíble. Pero dentro de ello, Samuel estaba un poco preocupado en que la nación se volviese a otros dioses y al volverse a otros dioses se olvidara de Dios. Entonces para él le fue difícil, ¿cierto? Por el hecho de que decía Samuel, qué rápido ustedes han olvidado del favor de Dios, de cómo Dios ha sido con ustedes, de cómo Dios, ¿cierto?, ha permanecido dentro de su vida. ¿Qué nos enfocó eso? Nos enfocó, hermano, a entender el ejemplo siguiente, y va a salir en las pantallas, en que muchas veces nosotros tenemos a Dios, cierto, en nuestras necesidades como primera prioridad. Y eso es verdad. Pero cuando las necesidades vienen sobre nuestra vida, Dios pasa a estar por debajo de nuestras prioridades. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos trabajo, necesitamos salud, necesitamos un carro. Entonces venimos al templo y servimos a Dios, levantamos nuestra mano y cantamos con harto gozo. Señor, ¿por qué? Porque necesito un trabajo, necesito tener una casa, necesito y necesitamos. Entonces, como necesitamos tanto, alabamos a Dios y glorificamos a Dios. Nuestra fe se aumenta, nuestro cántico va en adoración. Entonces Dios nos escucha y como ve la intención de nuestro corazón, que es buena, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Porque Dios ha sido nuestra primera prioridad. A Él lo adoramos, a Él lo bendecimos, estamos en la iglesia y venimos a los servicios, venimos a los estudios, compartimos todas las actividades que lo cierto la iglesia nos ofrece, porque Dios es nuestra primera prioridad. Pero cuando tenemos todo eso,
Seguimos adorando a Dios, seguimos bendiciendo a Dios, seguimos glorificando a Dios, pero paso a paso nos damos cuenta que el auto que anteriormente nos llevaba de la A a la B, ahora tenemos un auto mucho mejor y nos lleva de la A hasta la D. Y como lo lleva de la A a la D, ahora decimos, no, el auto la verdad que se coloca cómodo. Y la casa que tenemos ahora, antes teníamos que tener unos 3 ventiladores para que haya aire acondicionado en la casa y abrir las ventanas. Ahora no, ahora tenemos una casa, un departamento con aire centralizado. Entonces se vuelve más cómodo. Yo sé que eso no les pasa a ustedes. Pero hay personas que le pasan que cuando ya tienen todo lo que en un momento acá le pedían a Dios, Señor, danos la bendición y todo, y Dios te lo da, después que Dios no está, anteriormente Dios era nuestra prioridad y las demás necesidades no eran prioridades, pero cuando Dios te las dio, todas esas cosas que tenemos ahora pasan a ser nuestras prioridades y Dios está por debajo de nuestras prioridades. Yo sé que la palabra de mente incomoda. Pero ¿sabes qué? La palabra, así como te incomoda a ti, me incomoda a mí. Y digo que muchas veces nos incomoda, ¿sabes por qué? Porque lo cierto que, hermano, cuando hablamos de la palabra y de lo que Dios nos dice y de saber que Dios siempre tiene que ser nuestra prioridad y no estar por debajo de nuestras prioridades, porque lo cierto es, hermano, que Dios cuando nos lleva a su reino y a vivir en su reino, a vivir en su gloria, nos está diciendo, hermano, que nosotros para poder alcanzar el reino de Dios, hermano, tenemos que ser valientes, porque la palabra dice que solamente los valientes van a conquistar el reino de Dios. Pero lamentablemente el reino de Dios no se va a ganar, hermano, con apapachos, con regaloneos. Ah, no, denle un dulce para que no se ponga a llorar. O no, se está poniendo un poco inquieto, muévale el cascabel. Porque la palabra incomoda. No incomoda, no, ¿sabes qué? Mejor dar un mensaje que sea acomodado, ¿cierto? Para que le haga sentir bien la carne. Porque hoy día se pueden acomodar los mensajes. Ah, no, que yo quiero tener harta gente, entonces para tener harta gente voy a poder acomodar la palabra de Dios y los voy a hacer sentir bien. No se preocupe, ustedes hagan afuera lo que quieran, y mientras vengan a la iglesia no hay ningún problema, afuera no, después vengan a la iglesia y le piden perdón. Porque la carne le gusta la palabra acomodada. Pero lamentablemente, hermano, muchas veces podemos ser así. Pero la palabra, lo que Dios nos dice, es que muchas veces la palabra que va a la carne puede afectar. Pero déjame decirte una cosa, cuando nosotros hablamos del Espíritu, es el Espíritu que nosotros tenemos que habitar, no la carne. Diga conmigo, carne cochina. Esta carne es cochina. ¿Le gusta? Le gusta quedarse en la cama el día domingo, ¿cierto? Cuando tenemos que estar a las 9 de la mañana y el espíritu sabanal lo agarra, ¿cierto? Y dice, no te voy a soltar esta mañana. Y después dice, no, es que me agarró muy fuerte ese espíritu. No, es que el cansancio del trabajo, pastor, y la verdad que el día me gustaría venir a estudiar la palabra, pero no, el cansancio, y es entendible. No, es que ¿sabes qué? El primer domingo del mes tenemos, cierto, por la tarde estudio bíblico para poder compartir la palabra y crecer en la palabra. No, es que venir en la mañana y después en la tarde es como mucho. Yo sé que a usted no les pasa, se lo doy como ejemplo, pero a la carne no le gusta eso. ¿Y sabes qué? Y se lo voy a decir, muchas veces a mí tampoco me ha gustado, me gustaría quedarme en casa. A todos nos pasa. Pero lo maravilloso es que eso, la palabra, hermano, como esta la carne no le gusta, pero cuando le hablamos el Espíritu a la palabra, hermano, Él nos da a entender que la única forma de ganar el reino de Dios es hablando nuestro Espíritu, porque el Espíritu lo que necesita es que, hermano, desea la palabra edificada, desea la gloria de Dios, desea esa palabra que nos lleva al arrepentimiento, porque cuando llegamos al arrepentimiento y dejamos que la palabra nos empiece a enseñar, esa palabra lo que va a hacer es traer fidelidad a nuestra vida, valentía a nuestra vida, vamos a empezar a mirar la cruz, vamos a tener la fe en Dios, vamos a empezar a hacer la voluntad del Padre, vamos a empezar a recibir la palabra, y cuando recibamos la palabra, esa palabra va a traer victoria, esa palabra va a traer fuerza, y ahí podremos decir, somos capaces de alcanzar el reino de Dios, porque solamente los valientes lo arrebatan. ¿Estamos contentos? Vamos a la historia mejor. Samuel, eso es lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo, ustedes quieren un rey,
Se los voy a advertir. ¿Por qué razón? Porque el rey no va a dar, el rey va a tomar. Y que lo que nosotros vimos es que le dijo, ¿sabe ustedes quién era un rey? Ya, el rey va a tomar a sus hijos. ¿Y va a tomar a sus hijos para qué? Para quedar en sus campos, siguen sus mieses, va a tomar a sus hijas, ¿cierto? Para que el rey necesita una buena mesa y necesita comer bien, así que va a tomar a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. También va a tomar a sus hijos porque él necesita un ejército, necesita guardias, ¿cierto? Y gobernaciones, así que va a tomar a sus hijos y más encima él va a colocar personas nobles, amigos suyos, que los va a enriquecer y para poder enriquecerlo va a tomar sus viñas, sus granado, es cierto. Y sí que de todos ustedes van a tener que mermar para darle al rey. Entonces esa es la manera en que Samuel estaba diciendo, él no le va a dar, él le va a tomar. Uno pudiese decir a través de todo esto que le estaba dando a entender, Dios cierto, a través de Samuel a la nación, esto es lo que va a ocurrir, entonces recapaciten. Uno puede pensar, la nación puede haber recapacitado y puede haber dicho, ¿sabes Samuel? Tienes toda la razón. Ya no queremos un rey, olvida lo que hablamos y vamos a dejar que Dios nos gobierne. Y tienes toda razón, porque en Dios tenemos nuestra familia asegurada, tenemos nuestro terreno asegurado, tenemos nuestros enemigos bien lejos y no nos pueden hacer frente. Y sabes, Samuel, si queremos un gobierno de Dios, lamentablemente no fue así. Y eso es un poco extraño. Pero lamentablemente eso pasa en nosotros como personas, como hombres. Le pasa a usted y le pasa a mí. En que Dios te bendice tanto y ve la bendición de Dios a tu vida, pero nos olvidamos, somos mente frágil, a olvidarnos de lo que Dios ha hecho para nuestra vida. Una sola cosa como ejemplo, en que tú tengas salud, eso es porque depende de Dios. En que tenga alimentos sobre tu mesa, es que tengas a tus hijos a tu alrededor. Pero muchas veces nos olvidamos de eso, lo tomamos como un asunto normal. Bueno, mis hijos siempre están ahí. Y la comida siempre tengo que tenerla sobre la mesa, y trabajo lo tengo y tengo que ir todos los días, pero todo eso es de Dios. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es lo que hoy día quiero concluir con ustedes. El tema en el cual un corazón que olvida. Lo rápido que un corazón olvida. Y miren la respuesta obstinada, y vaya conmigo al verso 19 y 20, porque miren lo que dice. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, dijeron los ancianos, y nosotros seremos también como las demás naciones. Y nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí, que el pueblo se obstinó a la demanda, ¿cierto?, en la cual Dios le había concedido, le había advertido. ¿Y qué fue lo que pasó acá? En otras palabras, hicieron sordo a las razones y ciego a los propósitos, ciertos propios intereses. Ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Es como esas personas que de repente saben que están haciendo algo mal y hacen vista gorda. Y no están haciendo picabú, no es un picabú. ¿Ah? Están así, y pasan de largo, como que no quieren ver. Pero ¿para qué advertirle? Mejor prefiero hacer, o no hacemos el sordo. Como los tres monitos, eso, ¿has visto eso? Pero mira lo que pasó acá, y mira lo que pasa en estos versículos, en que se hacen sordos y ciegos a los propósitos de Dios, de tal manera que lo primero que hacen, no escuchan la voz de Samuel. Segundo, se negaron a obedecer. Tercero, aceptaron someterse a un hombre, porque dice, habrá rey sobre nosotros. Miren lo cuarto, se igualaron al reino de los demás. ¿Por qué razón? Porque dice, nosotros seremos también como todas las naciones. Cuando Dios le había dado algo singular, a ser una propia persona, ellos dicen, no queremos igualarlo a los demás. Quinto, engrandecieron también al rey terrenal. ¿Por qué razón? Porque le dice, Él nos gobernará, Él saldrá a pelear por nosotros, Él ganará nuestra guerra, como si Dios no lo hubiera hecho. No, el trabajo que yo tengo es porque yo me lo gané, porque soy inteligente. ¿Y quién te da la inteligencia? ¿Quién te da el tiempo? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da el carro para que te vayas a tu trabajo? No, pero queremos
Queremos a alguien, ya no queremos, dicen, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Seremos también como todas las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y aquí viene el razonamiento, hermano, de la petición. Y mire lo que pasa, observemos esto. Observemos, hermano, en que aquí basado en su razonamiento dicen, seremos también como todas las naciones. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa, hermano? Que para ser como todas las demás naciones estaban dispuestos a perder. Porque Dios le había dado todo. Pero aún así ellos se negaron a la respuesta de Dios. Entonces estaban dispuestos a perder para poder conseguir lo que querían. Es como un adolescente terco. O como cuando usted fue adolescente o cuando yo lo fui. ¿Se acuerda? O ya no se acuerda o perdió la memoria. ¿Se acuerda cuando era adolescente? Ah, no, sí, y usted se creía harto y para ser valiente delante de su amigo se hacía el valiente hasta que no salió la mamá con la chancleta y se le quitaba todo lo valiente. Pero ellos estaban dispuestos, hermano, a perder para poder conseguir lo que querían. Estaban dispuestos a perder su singularidad, estaban dispuestos a perder lo que era la nación propia. Ellos eran únicos frente a sus enemigos. Los enemigos sabían que en el pueblo de Israel habitaba un Dios que era real, que había sacado al pueblo de Israel de Egipto y conocían la historia y sabían lo que había pasado. Y cuando ellos escuchaban que ahí estaba Dios y habitaba Dios, a ellos ni se les ocurría atacar a la nación de Israel. Pero ellos querían perder lo único que eran. Estaban dispuestos a perder sus posesiones, a que tomaran lo suyo, a perder su seguridad. Cuando Dios le dijo, mientras estaba Samuel, ningún enemigo vino a hacerle frente, trajo paz sobre la nación. Estaban dispuestos incluso a perder su dirección, sometidos al rey donde él les quisiese llevar, a perder su identidad. Serían como las demás naciones, a perder su propósito. En otras palabras, ya no tendrían voluntad de pensar, tendrían que someterse a todo lo que el rey dijese. Y lo último, a perder el destino señalado por Dios. Podían perder todo, pero perder lo señalado por Dios en nuestra vida, ese es un grave error para ti y para mí. Perderlo donde Dios te quiere llevar es un gran error el día de mañana. Posiblemente el cansancio, el agotamiento y tantas otras cosas más, posiblemente te empiezan a debilitar espiritualmente y te empiezan a dar un cansancio espiritualmente. Ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres orar, ya no quieres leer la palabra y muchas otras cosas empiezan a pasar en tu vida. Pero ¿sabes qué? Es lo más importante, hermano, saber que cuando tú reconoces esa debilidad delante de los ojos de Dios, Dios desde el trono, hermano, sabrá conectarte con tu corazón y desde allá dice la palabra que Él te dará la fuerza del búfalo y te remontará alas como águila y verás la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar y en todas las cosas que quieras emprender el día de mañana, porque esas son las promesas de Dios para nuestras vidas. Dentro de ellos estaban dispuestos a perder para poder conseguir lo que ellos querían. El Señor había señalado y había llamado a un hombre llamado Abraham. Y digo que había llamado a un hombre a Abraham donde lo perfeccionó en la fe, hermano, para que él pudiese dar a luz a una nación fiel, hermano, cuyo rey sería Dios. Ese fue el llamado de Abraham y de ahí sale ahora una nación. Y esta nación ahora, como adolescente, se coloca terca. Lo más seguro que si Abraham hubiera estado vivo en ese entonces, lo hubiera tirado a la orejita y, hey, ¿cómo es la cosa? Oye, y muchas veces eso pasa en esos hombres y mujeres, hermanos, de antepasados que dieron su vida por el Evangelio, hermanos, aquellos que están posiblemente, hermanos, terminaron su vida en un hoyo cértico, hermanos, olvidados por la sociedad, hombres, hermanos, que lucharon y misioneros que llevaron la palabra a tantos lugares y ahora como cristianos vivimos un cristianismo cómodo. No sé si usted quería haberse tomado libre como los demás hermanos, haberse ido el fin de semana largo, pero está aquí. Y la palabra como te incomoda a ti, me incomoda a mí. Pero al reino de Dios no van a entrar los acomodados. Al reino de Dios, lo dije la semana pasada, va a entrar, como dice la palabra, esa esposa ataviada para su marido. Un vestido sin manchas y sin arrugas.
que podamos amar a Dios como necesita ser amado. ¿Cuántos se goza? Digan amén. Dígale a la persona que está a su lado, Jesús te ama. Así que sonríele. Y voy a terminar, no se preocupe, voy a terminar. Deme 5 minutos y terminamos. Dios permitió al pueblo entonces y le dio lo que querían. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue ese rey conforme al corazón del pueblo? Dice la palabra que escogieron a Samuel. Y dice que escogieron a Samuel, un hombre alto, de piel bronceada, bien parecido. Y ellos, en otras palabras, dijeron: este es el rey que nosotros debemos escoger. Buscar a alguien, cierto, que tuviera un buen aspecto. Y eso es lo que hizo la nación. En que hicieron Samuel, oiga, este sí que va a ser una imagen buena para la nación de Israel. Ellos dijeron: no, teniendo a Samuel ahora como rey de Israel, no, vamos a ver la nación y vamos a decir: hey, nosotros tenemos a Samuel como rey. No, si era para ver si estaban atentos. Que de repente ustedes se me duermen, oye, y uno empieza así, no, gracias, veo que la única atenta es usted. Y Saúl estaba ahí, hermano, como las demás naciones, decía: ahora Saúl es el rey, el que nosotros queremos, y lo vamos a posicionar en ese lugar. Hoy estaba como para la selfie. Voy a hacer un par. ¿Se imaginan ustedes Saúl, hermano, en las redes sociales? ¿Se imaginan a Saúl en Facebook con cualquier cantidad de amigos? ¿Se imaginan a Saúl en YouTube con cualquier seguidores? Imagínense en Twitter. Lo máximo. Porque querían a Saúl, un hombre que le gobernase, un hombre que sobresaliese, un hombre que tuviera una perspectiva, Saúl, en otras palabras, que pudiese conquistar. Y eso fue lo que pasó. Eligieron a un rey conforme a su corazón. Y Saúl sale adelante, entra en escena, los cautiva de una manera maravillosa. Y al principio estaba todo bien. Porque Saúl, cierto, era un corazón humilde. Trajo paz, unió al pueblo alrededor de una causa. Además, hermano, tenía energía, valiente, hermano, para poder dirigir un ejército. Entonces ellos dijeron: este es el hombre que nosotros necesitamos, un rey conforme a nuestro corazón. Pero después que lo eligieron, ¿sabe lo que pasó? Que Saúl se volvió susceptible, se volvió enfadoso, dado incluso a periodos de depresión, hasta pensamientos de homicidas. Ese fue el rey conforme al corazón del pueblo, que lamentablemente no era que Dios no quería colocar un rey sobre la nación, porque lo vimos en Deuteronomio capítulo 17, verso 14 y verso 15, en que Dios, hermano, quería establecer un rey sobre la nación de Israel, pero lamentablemente el pueblo no quiso esperar en Dios. Dios tenía un tiempo fijado por Él para poder colocar un hombre frente a la nación de Israel, pero como nosotros como hombres siempre nos apresuramos a la causa de Dios, nos pasa lo que nos pasa, porque no tenemos paciencia. Dígale a la persona que está a tu lado: es que no me tienen paciencia. Ustedes ya saben que eres así: es que no me tienen paciencia. Y nos pasa como persona. Como no tenemos paciencia, nos adelantamos al propósito de Dios. Y como Dios es tan maravilloso y es tan padre para nosotros, nos dice: bueno, ¿se quieren adelantar? Adelántense. Adelante. Y ahí vamos, nos adelantamos y todo sale bien a un principio. Realmente nos tropezamos. Y vamos de nuevo, y vamos de nuevo y nos damos. Pero Señor, dice: pero si yo te dije, espera. ¿Sabe qué? Si el pueblo de la nación hubiese esperado 10 o 12 años, ¿sabe qué? Dios hubiera colocado un hombre llamado que los enemigos retrocedieran. Hubiera dado, hermano, que todos sus terrenos posiblemente no se perdieran. Pero lamentablemente, como eligieron a Saúl, oiga, vivieron una vida de calamidad que ni se la cuenta. Porque lamentablemente, si ellos hubieran esperado un momento, 10 años, uno dice: pero pastor, 10 años es mucho. Claro, porque somos impacientes. Queremos todo instantáneo.
Yo a mi hija le estaba cocinando el fin de semana. Una receta que vi por ahí, que la quiero hacer y la hice. Pero me tomó 2 horas hacerlo. A poca experiencia en la cocina, 2 horas. Y mi hija estaba acá, papá, ya vamos a comer. Hija, estoy recién empezando. Después, a los 5 minutos, papá, vamos a hacer, hija, estoy haciendo. Óigame, hija, no sé cuánto me da, pero la cena va a estar. Hermano, terminé como a las 7:30. Empecé como a las 5:30, 7:30 terminé. Recién todo. Después mi hija, después que se lo sé, dijo, que estaba delicioso, que invitó a una amiga a comer, hoy estaba delicioso, papá, súper rico, podrías poner un restaurante, hasta nombre le tiene al restaurante que quiere que coloque. ¿En serio? Papá debe poner un restaurante, tiene buena mano, papá, y mi hija es tan linda. Pero lo que me llamó la atención, dijo, lo bueno es que tú como ya aprendiste a cocinar, lo más seguro es que el día de mañana no te vas a demorar horas porque ella sabe cómo hacerlo. Y eso es un poco nuestras propias vidas. En que Dios quiere darnos algo rico para nosotros, para poder comer, pero ya estamos, Señor, ya, ahora viene, esa hora no te... Hey, párale, toma tu tiempo, ya va a venir, es que el Señor, y así estamos. Y lo que Dios nos va a dar es bueno, pero para comer lo bueno de Dios, tenemos que esperar en Él. Ponte en pie, por favor, termino diciendo lo siguiente. ¿Qué nos ha enseñado toda esta serie durante este mes? A no ser apresurados en nuestras decisiones y en nuestras peticiones. No seamos apresurados en nuestras decisiones y en nuestras peticiones. Porque esto nos ha enseñado a saber esperar en Dios. Más cuando queremos elegir conforme al corazón de Dios. La nación de Israel tenía un gobierno teocrático maravilloso en Dios. Pero eligieron un rey conforme a su corazón y eso les llevó a vivir un sinnúmero de cosas. A renunciar, estaba dispuesto a perder para ganar lo que su corazón quería. Mi pregunta es, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Estás dispuesto a perder en tu propia vida para ganar lo que tu corazón te dicta? ¿O estás dispuesto a esperar en Dios, el tiempo de Dios, para poder ganar lo que está en su corazón? Esa decisión es propia de cada uno de nosotros, pero lo que el Señor nos dice, no hay cosa más maravillosa que saber esperar en Dios, en su corazón, que lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos dicen amén ahí? Vamos a orar al Señor. Y van a ver unos hermanos y hermanas que se van a poner acá al frente y van a estar orando por ustedes. Y si tú necesitas oración en esta mañana, que las hermanas y hermanos estén orando por ti. Y diga, pastor, sabes que necesito del Señor, necesito de mi vida, mi familia, mi hogar. Necesito seguir gobernado por ese gobierno teocrático de Dios. Dios en mi vida, Dios en mi familia, Dios en mi hogar, Dios en mis sueños. Y no dejar, hermano, en poder pensar que por tu propia fuerza tú puedes guiar tu vida. Porque sabes que lo harás al principio, pero a la larga te cansarás. Espera en Dios y Dios hará. Cierra tus ojos. Y vamos a orar al Señor. Y hacer despedido después que termine el servicio. Y si tú necesitas oración, pasa acá al frente y los hermanos van a estar orando.